Hola, este video cubrirá algunos de los requisitos generales de la subparte E, Agua Agrícola de la RISPA. La FDA está revisando la subparte E, Agua Agrícola, y puede proponer modificaciones futuras a esta sección. Para completar una revisión completa de esta sección, la FDA ha extendido las fechas de cumplimiento del agua agrícola, está considerando modificar las normas del agua agrícola y ha aprobado métodos adicionales de las pruebas del agua. Por lo tanto, en este video solo estaremos cubriendo los requisitos generales de la subparte E, tomar pruebas y las técnicas del muestreo de agua recomendadas. No estaremos cubriendo todas las secciones dentro de esta subparte. Cuando la FDA finalice la sección del agua agrícola de la RISPA, actualizaremos este video para incluir esos requisitos específicos. Si tiene alguna pregunta acerca de esto o para las actualizaciones, por favor visite nuestro sitio web. Antes de empezar, vamos a repasar cómo está expuesta la RISPA de la FDA. La RISPA de la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA es una parte del Código de Reglamentos Federales, CRF. Esta base de datos incluye una codificación de las reglas generales y permanentes publicadas en el Registro Federal por los departamentos ejecutivos y agencias del gobierno federal. Los requisitos de la sección del agua se encuentran en el CRF 21, parte 1.12. Hoy repasaremos mantenimiento de registros, importancia de proteger su agua agrícola y los riesgos asociados con estos, fuentes de agua agrícola previa a la cosecha y posterior a la cosecha, requisitos de la inspección del sistema de agua agrícola, pruebas del agua y las técnicas del muestreo de agua recomendadas. Por último, discutiremos los requisitos generales para el agua para la cosecha y posterior a la cosecha. Habrá definiciones de términos importantes incluidos en la pantalla durante este video. No deje de parar el video en estos momentos para repasar las definiciones. Ponga atención a la palabra debe y debería. Debe indica que la RISPA lo requiere. Debería indica prácticas agrícolas buenas sugeridas. Usted puede imprimir esta presentación en cualquier momento. Esta estará disponible para verse en los sitios web del ISTA y programa de extensión UI. Es una buena idea tener una copia de la RISPA cuando usted vea este video, para que pueda hacer referencia de la regla durante esta presentación. Usted puede parar este video en cualquier momento. Está bien, vamos a empezar. Nuestro primer objetivo cubre los requisitos del mantenimiento de registros de la subparte E. Cuando se usa el agua para las actividades cubiertas, usted debe establecer y mantener registros requeridos bajo esta subparte de acuerdo con los requisitos de la subparte O. Registros. Si usted ya está manteniendo registros que cumplen con los requisitos resumidos, no es necesario duplicarlos si estos contienen toda la información requerida. Si no está llevando los registros actualmente, por favor visite el sitio web de la Seguridad de Productos Agrícolas de la ISTA o el sitio web de la Alianza de la Seguridad de Productos Agrícolas para las plantillas e instrucciones de cómo usar las plantillas para mantener los registros. También puede encontrar información de mantener los registros del agua agrícola en el video del ISTA, el mantenimiento de registros agua agrícola, situado en nuestro sitio web y alojado en YouTube bajo la serie de videos de la Seguridad de Productos Agrícolas de Idaho. El agua agrícola que se aplica directamente a los productos agrícolas puede transferir agentes patógenos. Por eso es importante entender los riesgos asociados con el agua que se usa antes, durante y después de cultivar los productos agrícolas para prevenir o reducir el riesgo. Cuando uno sabe de dónde viene su agua agrícola, el método de la aplicación del agua y cuándo se aplica el agua enormemente reducirá el riesgo a los productos agrícolas, finalmente reduciendo el riesgo para el consumidor. Los factores del riesgo variarán dependiendo de cuándo se aplica el agua. El agua que se aplica previo a la cosecha o durante el cultivo tiene un grupo de riesgos diferentes que el agua que se aplica durante la cosecha o posterior a la cosecha. El agua previo a la cosecha viene de una variedad de fuentes incluyendo los sistemas de agua pública, las aguas subterráneas y el agua de superficie. El agua previo a la cosecha incluye la irrigación, las aplicaciones de spray, la protección de helada, reducción de polvo, refrigeración y los demás usos donde el agua tiene contacto directo con los productos agrícolas y las superficies de contacto con alimentos, antes de la cosecha o durante el cultivo de los productos agrícolas. El agua para cosechar y posterior a la cosecha normalmente viene de dos fuentes, un sistema de agua público regulado o una fuente de aguas subterráneas. El agua para cosechar es agua que se usa durante la cosecha y puede incluir enfriar o lavar en el campo. El agua posterior a la cosecha incluye el agua que se usa para lavar o enjuagar los productos agrícolas, el transporte de los productos agrícolas, hielo, lavarse las manos, la limpieza y desinfectar, y los demás usos donde el agua tiene contacto directo con los productos agrícolas y las superficies de contacto con alimentos durante o después de la cosecha. La RISPA de la FISMA aborda cuáles requisitos se aplican a la calidad del agua agrícola. Todo el agua agrícola debe ser segura y de calidad sanitaria adecuada para su uso indicado.
Durante este video estaremos revisando los riesgos diferentes asociados con el agua agrícola. Primero, vamos a platicar de las fuentes del agua agrícola. Las fuentes del agua pública son los sistemas del agua potable municipales e incluyen las norias o aguas subterráneas y agua de superficie. Estas presentan la mínima cantidad de riesgo porque son monitoreadas cuidadosamente por la empresa de servicios del agua pública y reguladas cuidadosamente por la Agencia de Protección Ambiental, EPA, y el gobierno estatal local. Esto significa que el agua es analizada regularmente para verificar que cumple con las normas del agua potable. Por eso, generalmente se considera un riesgo muy bajo. No hay requisito para analizar su agua agrícola si usted recibe agua de un sistema de agua pública regulado. Las fuentes de agua subterráneas o norias son menos probables que el agua de superficie de que se contaminen con agentes patógenos porque el agua se filtra por muchas capas del suelo antes de que llegue al acuífero del agua subterránea. Si una noria no se mantiene correctamente, el riesgo puede ser superior. Los factores de riesgo incluyen la construcción de norias, el lugar de las norias y el lugar del acuífero. Por ejemplo, si a una noria le falta la tapa de la noria, esta es esencialmente una fuente abierta de agua porque está abierta al medio ambiente. Por eso los pájaros, roedores y otros contaminantes podrían llegar al acuífero. O la armazón de la noria en el suelo es otro ejemplo. La inundación a menudo es asociada con las armazones de la noria en el suelo, y si la armazón de una noria se inunda y el revestimiento de la noria no está correctamente sellado, el agua de superficie puede entrar en la noria y contaminar el acuífero. Si está bombeando agua subterránea de una noria a un estanque o zanja de irrigación, el agua ya no se considera agua subterránea y ahora se considera una fuente de agua de superficie porque está abierta al medio ambiente. El agua de superficie presenta el riesgo superior porque estas fuentes están abiertas al medio ambiente. Los canales, lagos, estanques y embalses son ejemplos de fuentes de agua de superficie. La calidad de agua varía enormemente dependiendo en la localización del agua y otros usos y usuarios del agua. Por ejemplo, el agua que viene de un embalse grande podría usarse por 5 granjas diferentes y correr por 6 diferentes zanjas de irrigación antes de llegar a su granja. Además de la fuente de agua que se usa para los productos agrícolas, el método y tiempo de aplicación son importantes y pueden impactar el potencial para la contaminación de los productos agrícolas. Por ejemplo, la irrigación de goteo que se aplica en una huerta puede ser de riesgo inferior que los aspersores porque el agua que se aplica por la irrigación de goteo típicamente no tiene contacto con los productos agrícolas. El agua aplicada por aspersor en una huerta muy probable tendría contacto con los productos agrícolas, aumentando el riesgo de la contaminación. Vamos a ver los productos agrícolas cultivados bajo tierra. La irrigación de goteo o surco que se usa para los productos agrícolas cultivados bajo tierra muy probable tendría contacto con los productos agrícolas. El riesgo de la contaminación sería superior que los productos agrícolas que se cultivan del suelo. Ahora que hemos mirado las fuentes de agua y cómo se aplica el agua, vamos a repasar la importancia de cuándo se aplica el agua. Entre más sea el tiempo entre la aplicación del agua y la cosecha, esto puede reducir los agentes patógenos en los productos agrícolas, por lo tanto reducir el riesgo. La extinción del agente patógeno es un ejemplo. Los factores de agente patógeno pueden influenciar la extinción del agente patógeno, incluyendo la luz solar, temperatura y secado. Más tiempo entre el último uso del agua y la cosecha es generalmente mejor para reducir los agentes patógenos en los productos agrícolas. Es importante de siempre preguntarse, ¿tiene el agua contacto directo con los productos agrícolas? Si la respuesta es sí, entonces usted debe reducir el riesgo manejando la fuente de agua, los métodos de aplicación y el tiempo de la aplicación. Hay varios requisitos de la regla que abordan los requisitos de inspección del agua agrícola. La sección 112.42 cubre los requisitos que aplican a las fuentes del agua agrícola y los sistemas. Al principio de la temporada del cultivo, como sea apropiado, pero por lo menos una vez anualmente, usted debe inspeccionar todos sus sistemas de agua agrícola, al alcance que estén bajo su control. Las fuentes de agua subterránea deberían inspeccionarse a menudo para asegurar que la noria está en buena condición. Es igualmente importante estar consciente de los usos de la tierra adyacente, tal como la localización del sistema séptico, las actividades de ganado y localizaciones del vertido de aguas residuales. Las cosas de inspeccionar incluyen que el cabezal del pozo esté correctamente tapado, sellado y elevado, prevención de reflujo esté instalada y la tierra esté inclinada lejos del cabezal del pozo para prevenir escorrentía en la noria. Las fuentes del agua de superficie están abiertas al medio ambiente. Esas están expuestas a muchos contaminantes potenciales. Usted debería de inspeccionar frecuentemente para la contaminación, incluyendo los animales muertos, el estiércol, los impactos de los humanos y escombros no deseados. Si usted tiene problemas recurrentes y está preocupado sobre la contaminación de su agua, tome pasos para reducir el riesgo de la contaminación. Monitoree y controle el acceso usando cercas, letreros, disuasorios de animales o malla.
Frecuentemente inspeccione las verjas principales, zanjas, tubería y demás sistemas de distribuciones de agua que están adentro de su control, para asegurar que no se vuelvan una fuente de contaminación. Si una inspección de estos componentes revela un problema, tome el tiempo para repararlo o reportárselo a alguien que pueda. Por último, usted debe considerar la probabilidad de la introducción de peligros conocidos o razonablemente predecibles al agua agrícola por otro usuario del agua antes de que ésta llegue a su granja cubierta. Por ejemplo, si una operación de abono se muda justo río arriba de su granja, considere la probabilidad de que esa operación afecte el agua que usted usa. Usted podría hacer esto por medio del muestreo de agua o inspecciones frecuentes de la fuente de agua que está en su control. Las pruebas del agua son fundamentales en saber la calidad de agua e identificar si la fuente de su agua se ha contaminado. Saber cómo y dónde tomar muestras de su agua es muy importante para asegurar que su muestra exactamente representa el número de E. coli genérica en su agua. Si usted recibe el agua de un sistema de agua pública regulado o trata el agua de acuerdo con los requisitos de la regla, no hay requisito de analizar su agua agrícola. Para el agua previa a la cosecha, cuando recoge muestras de agua subterránea y agua de superficie, usted debería recoger muestras que representen el agua que se usa durante las actividades de cultivar. Eso significa que necesita recoger muestras del cuerpo de agua más cerca de donde está cultivando los productos agrícolas. Por ejemplo, si la fuente de agua que se usa para regar su campo de productos agrícolas es una zanja de irrigación pequeña que está desviada de un canal grande, usted querrá tomar muestras de la zanja pequeña, porque la zanja pequeña está más cerca y con más exactitud representa el agua que aplica en sus productos agrícolas. Para las actividades del agua para cosechar y posterior a la cosecha, usted debe tomar muestras que representen el uso del agua que se usa. Las acciones correctivas incluyen aplicando un intervalo de tiempo para la extinción microbiano, inspeccionar de nuevo el sistema de agua para identificar problemas y hacer los cambios necesarios o tratar el agua. Las acciones correctivas variarán dependiendo de la actividad cubierta que se está llevando a cabo. La calidad del agua puede variar enormemente dependiendo del tiempo del año, especialmente si usted está usando las fuentes del agua de superficie. Cuando esté recogiendo su muestra, el lugar, las mangueras anexas, los filtros y el desalojo de línea correcto, todos pueden impactar los resultados de su prueba. Las técnicas de muestreo asépticas deben usarse para asegurar la integridad de su muestra de agua. En preparación para tomar una muestra de agua, usted debería seguir estos pasos simples. Primero, usted necesita identificar el lugar de la colección de la muestra. El agua de superficie no tratada y el agua subterránea no tratada que se usan durante las actividades previa a la cosecha deben representar su uso del agua y deben recogerse tan cerca del tiempo como practicable, pero antes de la cosecha. El agua subterránea no tratada que se usa para las actividades de la cosecha y posterior a la cosecha debe representar su uso del agua. No coleccione muestras de las mangueras ya que estas podrían ser una fuente de contaminación. No es una práctica recomendada tomar una muestra de una llave de la casa porque muchas llaves de la casa usan filtros, suavizadores de agua o clorinadores y el agua de producción que se usa para las cosechas cubiertas quizás no estén usando un filtro o clorinador. Segundo, esté seguro de que tiene las provisiones correctas. Esto incluye una botella de muestra estéril de un laboratorio que tiene la habilidad de probar su agua, usando uno de los métodos aprobados para analizar el agua como lo requiere la RISPA. Esté seguro de pedirle al laboratorio las instrucciones de muestreo, incluyendo el almacenamiento y los tiempos aceptables de retención. No enjuague o vuelva a usar las botellas. Las botellas están estériles, así que se debe tomar el cuidado para no contaminar la botella o el tapón. Es buena práctica roturar la botella de su muestra con la fecha de la muestra, nombre del muestreador, hora y lugar antes de tomar la muestra. Esté seguro de usar una pluma que no se mancha para escribir en la etiqueta de la botella. Otras provisiones incluyen un aparato de muestreo, guantes y heladera para mantener la muestra helada. Muy importante, no almacene las botellas de muestra llenas o vacías y equipo en un lugar sucio tal como atrás de la camioneta o en el piso de su vehículo. Hacer esto puede contaminar su recipiente de muestra y cambiar los resultados de su muestra. Por último, esté seguro de que entrega o envía su muestra de agua al laboratorio a tiempo y en la temperatura recomendada por el laboratorio. El tiempo de retención de la muestra empieza en el momento que recoja su muestra y termina cuando el laboratorio prepara y analiza la muestra. Cada método de muestra tiene un requisito de tiempo de retención diferente, así es que es muy importante que siga las instrucciones proveídas por el laboratorio. Ahora que estamos correctamente preparados con las provisiones y el lugar de muestreo que representa el uso del agua, vamos a recoger nuestra muestra.
Cuando recoja una muestra de agua subterránea o de noria, primero use un grifo localizado después de cualquier filtro y que no esté anexado a una manguera. El muestreo de agua de la punta final de un tubo o sistema de distribución debe reflejar el agua que se usa durante las aplicaciones del agua y reflejan exactamente el agua aplicada a sus productos agrícolas. Segundo, use su pluma que no mancha y escriba el identificador de su muestra, fecha de la muestra, nombre de la persona tomando la muestra, hora y lugar identificador en el lado de la botella. Tercero, abra el grifo y deje que la línea se desaloje por 3 a 6 minutos antes de recoger una muestra. La duración del tiempo que el agua debería de chorrear dependerá de dónde está tomando la muestra en el sistema de distribución. Entre más lejos esté de la fuente, el agua debería chorrear por más tiempo antes de tomar una muestra. Después de dejar correr el agua, es buena práctica de lampasear el interior y exterior del grifo con una almohadilla de alcohol. Después de lampasear, abra el grifo para desalojar el alcohol por como 20 segundos. Haga esto antes de poner la botella de muestra en el flujo del agua y antes de ponerse los guantes. No es necesario apagar el agua antes del muestreo. Cuarto, póngase los guantes. Ponerse los guantes le recuerda que está a punto de tomar una muestra y de no poner sus manos en la tierra o empezar otra tarea. Esto debería hacerse cuando esté desalojando la línea del agua. Por último, quite el tapón de la botella agarrando el tapón por sus orillas exteriores solamente. No ponga el tapón en el suelo u otra superficie donde éste podría contaminarse. Puede tener el tapón en una mano mientras recoja la muestra con la otra mano. Incline la botella en el flujo principal del agua que está saliendo del grifo hasta que la botella esté por lo menos llena con 100 mililitros. Asegurándose que deje espacio en la botella, luego ponga la tapa bien apretada en la botella. Ponga su botella en una heladera con hielo, pero no con tanto para que la tapa esté cubierta. Ahora ya terminó. Cuando recoja una muestra de agua de superficie, el lugar de muestreo debería estar más cercano de donde el agua agrícola es más probable de estar en contacto con los productos agrícolas antes del uso actual. Primero, querrá un lugar seguro para tomar la muestra. Tenga cuidado cuando se incline en un cuerpo de agua para que no se caiga. Si es posible, use algún tipo de aparato que se extienda para alcanzar el medio del cuerpo de agua. Una vara de muestreo le permitirá recoger la muestra del medio de la fuente de agua, donde el agua está fluyendo y es más similar a lo que se le está aplicando a los productos agrícolas cubiertos. Segundo, use su pluma que no mancha y escriba el identificador de su muestra, fecha de la muestra, nombre de la persona tomando la muestra, hora y lugar identificador en el lado de la botella. Tercero, sujete su botella de muestra estéril de laboratorio al aparato de extensión o vara. Cuarto, póngase los guantes. Ponerse los guantes le recuerda que está a punto de tomar una muestra y de no poner sus manos en la tierra o empezar otra tarea. Por último, quite el tapón de la botella agarrando el tapón por sus orillas exteriores solamente. No ponga el tapón en el suelo u otra superficie donde éste podría contaminarse. Puede tener el tapón en una mano mientras recoja la muestra con la otra mano. Ahora está listo para recoger su muestra. Para recoger la muestra de su agua de superficie, esté seguro de que la boca del agua para la muestra está de cuesta abajo y en un movimiento de arco extenso en contra de la corriente si hay una. Recoja su muestra del medio del cuerpo completo de agua o lo más lejos posible de la orilla. Llene su botella hasta la línea de 100 milímetros dejando espacio en la botella. Ponga la tapa en la botella asegurando que la tapa esté apretada y luego ponga su botella en una heladera con hielo, pero no con tanto para que la tapa esté cubierta. Ahora ya terminó. Esté consciente de su lugar de muestreo. No querrá distorsionar los resultados al recoger su muestra de los lados, la parte de encima o abajo de la fuente de su agua de superficie, ya que aquí es donde se acumulan los escombros y viven los demás contaminantes. Una buena regla de oro es de tomar una muestra por lo menos 6 pulgadas fuera del lado del cuerpo de agua y 6 pulgadas hacia abajo. Ahora vamos a platicar un poco del agua para la cosecha y posterior a la cosecha. Esta sección solo aplica a las operaciones que usan agua durante la cosecha o durante las actividades posteriores a la cosecha, tal como el agua que se usa para el movimiento de productos básicos, lavar o lavar las manos. El agua para la cosecha y posterior a la cosecha incluye agua que se aplica directamente a los productos agrícolas y superficies con contacto de alimentos, lavar o refrigeración, prevención de deshidratación, hacer hielo que tendrá contacto con los productos agrícolas o las superficies y el agua para lavarse las manos. El agua para la cosecha y posterior a la cosecha debe ser segura y de calidad sanitaria adecuada para su uso previsto. Si planean tratar el agua para la cosecha y posterior a la cosecha, debe monitorear cualquier tratamiento con una frecuencia adecuada para asegurar que el agua tratada es consistentemente segura y de calidad sanitaria adecuada para su uso indicado. El agua para la cosecha y posterior a la cosecha debe estar libre de E. coli genérica. El agua de superficie no tratada no se permite para estas actividades.
Cuando se usa el agua para la cosecha y o posterior a la cosecha, debe manejar el agua como sea necesario, estableciendo y siguiendo los horarios del cambio del agua para el agua recirculada, para mantener su seguridad y calidad sanitaria y minimizar el potencial para la contaminación de los productos agrícolas y las superficies del contacto con los alimentos, con los peligros conocidos o razonablemente predecibles. Si está tratando el agua, debe monitorear cualquier tratamiento del agua agrícola con una frecuencia adecuada para asegurar que el agua tratada es consistentemente segura y de calidad sanitaria adecuada para su uso previsto y o consistentemente cumple con los criterios relevantes de la calidad microbiana listada en esta subparte. Los tratamientos de agua que se usan deben estar registrados por la EPA para su uso indicado. La información sobre la registración debería estar listada en la etiqueta del producto y debe seguirse. El pH del agua puede afectar la eficacia de un sanitizador, así que es importante para monitorear y ajustar el pH como sea necesario. Las tiras pH son una manera fácil de monitorear los niveles en el agua. Hay muchas maneras de monitorear. Por eso, es importante investigar los productos y estar seguro de que esté usando los aparatos de monitoreo adecuados. Usted debe visualmente monitorear la calidad del agua que se usa durante las actividades de la cosecha, empaque y conservación de productos agrícolas para ver si hay acumulación de tierra y escombros de plantas. Por último, usted debe mantener y monitorear la temperatura del agua en una temperatura que es adecuada para los productos básicos de operación y es adecuada para minimizar el potencial para la infiltración de microorganismos de importancia para la salud pública en los productos agrícolas. En resumen, saber de los riesgos asociados con las fuentes del agua agrícola, el método de aplicación del agua y el tiempo de la aplicación reducirá enormemente el riesgo a los productos agrícolas y es una parte esencial para reducir el riesgo de la seguridad de alimentos en la granja. No deje de contactar a LISTA o a la extensión de la UI para recibir más información sobre los requisitos del agua agrícola relacionados a la RISPA. Gracias.